Estás en la religión sin saberlo. El demonio religioso. Hermanos y hermanas, gente del mundo hispano y del mundo entero, es una alegría para mí estar con ustedes y hablarles de este tema, el demonio religioso, que nació desde los primeros días de la iglesia hasta hoy. Este demonio está vivo. Los cuerpos murieron, pero el cuerpo sigue viviendo. Y para mejor entender lo que estoy diciendo, vamos a leer el verso de Mateo 23, verso 34 a 35. El Señor Jesucristo dijo en este verso: por tanto, y aquí yo envío a vosotros profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros de ellos azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre ustedes toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, al cual mataste entre el templo y el altar. Como personas que no han vivido en el tiempo de los profetas pueden recibir la maldición de la sangre desde Abel hasta Zacarías, como personas que no siguieron a Moisés, a Noé, están bajo la maldición porque sus antepasados, sus predecesores, no aceptaron a los profetas cuando estaban vivos. Pero es porque tienen la simiente del rechazo de los profetas en ellos. Tienen la simiente de negar a los enviados de Dios. Es por eso que sobre ellos recae, reposa la sangre derramada desde Abel hasta Zacarías, la sangre de los profetas matados y crucificados. Amados compañeros, miren ustedes, el demonio religioso fue combatido por Dios mismo desde el cielo. Y este demonio fue arrojado sobre la tierra. Y así, la Biblia dice en el libro de Apocalipsis 12, verso 9 a 10, que Satanás está en ira, está en furia, de tal manera que ha tomado posesión de la tierra y está en las iglesias, está en las mezquitas, está sobre la faz entera de la tierra. Ninguna porción de la tierra puede escapar al dominio de Satanás y sus ángeles, porque él está engañando a la humanidad, tomando el nombre de Cristo. En vez de servir a Cristo, se sirve de Cristo. Y así podemos ver que este demonio religioso existió en el tiempo de Noé hasta hoy. Vamos a tomar el tiempo de Noé. En el tiempo de Noé, la Biblia dice, en el libro de Génesis, libro revelado por Moisés el profeta, y contando lo que pasó desde la creación, hablaba de Noé diciendo que en el tiempo de Noé no había lluvia. No había lluvia, la tierra era seca. De tal manera que cuando Noé entró a la escena, dijo que Dios enviará la lluvia, Dios enviará el diluvio. Y así Dios me manda a que yo edifique una arca. Y cuando vendrá el diluvio, ustedes van a entrar en mi arca. Y los hijos del diablo, los hijos de Belial, dijeron: ¿dónde está escrito lo que tú estás diciendo, Noé? Vamos a leerlo en este verso. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque aún no habla el Señor, Dios hecho llover sobre la tierra. Ni había hombre para que labrase la tierra, mas subía de la tierra un vapor que regaba toda la faz de la tierra.
Así en el tiempo de Noé, solo el vapor saliendo de la tierra regaba el sol, las plantas, las plantaciones. Y Noé aparece para decir que Dios me ha dicho que tengo que construir una arca porque vendrá el diluvio. Noé habló. Y los hijos de Belial, los hijos del diablo dijeron: ¿dónde está escrito en la Biblia lo que tú estás diciendo, Noé? Mientras que no hay ninguna prueba de la lluvia que vendrá. Pero era Dios hablando a Noé. Después de Noé, Dios envió a otro profeta llamado Moisés, quien relata la historia de la humanidad desde la creación. Y así, Moisés apareció en la escena. Dios le visitó en la zarza ardiente. Y Dios le dijo: Moisés, te enviaré para que hables a mi pueblo que está en Israel, que está entre las manos del faraón allá en Egipto. Y cuando Moisés tomó el pueblo de Dios para ir a la tierra prometida, había un obstáculo. Moisés recibió una revelación por parte de Dios para poder dividir el mar rojo. Y así los hijos de Dios pasaron. Eso no estaba escrito en el libro de Noé. Pero los Core, los Datán y los Abiram dijeron: oh Moisés, ¿dónde está escrito en la Biblia? La palabra dice que Moisés dividió el mar rojo según la revelación que Dios le dio. Pero miren ustedes, después de la muerte de Moisés, Josué como profeta tenía que guardar el pueblo de Dios allá en Canaán, guardar el pueblo, ya que Moisés murió. Pero miren, para poder pasar el Jordán, Josué, profeta de Dios, no hizo lo que estaba escrito en el libro de Moisés, sino recibió una revelación nueva. Y así, para pasar el Jordán, Josué hizo un acto diferente del acto de Moisés para poder dividir el mar rojo. Y los hijos de Belial, los hijos del diablo, los hijos de Caín dijeron: oh Josué, ¿dónde está escrito en el libro de Moisés? Pero los hijos de Dios, los hijos de los profetas, que son hijos de la palabra, entendieron este acto y dieron amén al acto de Josué. Y así, amados compañeros, como ustedes lo ven, no estoy hablando de los hijos del diablo, pero estoy hablando del demonio religioso. Estoy hablando del demonio que sigue permaneciendo. El demonio es un espíritu que vive. Los cuerpos mueren, las personas mueren, pero el espíritu sigue vigente, sigue presente. Pero el Espíritu de Dios siempre será victorioso contra el espíritu de Belial. Y así podemos ver que para entrar a Canaán, Dios dijo a Josué en Josué 3, verso 13: y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca del Señor, señoreador de toda la tierra, fueron asentadas sobre las aguas del Jordán. Las aguas, miren bien, las aguas del Jordán se partirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Eso lo que fue hecho con Josué. Lo que Josué hizo no estaba escrito en el libro de Moisés. Así, la gente que está agarrando a la Biblia, la gente que se aferra a la Biblia, no puede decir que en este caso Josué falló, porque lo que hizo Josué no estaba escrito en el libro de Moisés. Pero los hijos de Dios, los hijos de los profetas, aceptaron a Josué en este caso, porque lo que dijo Josué, lo que hizo Josué, era Dios manifestándose en el ministerio de Josué.
y no en el libro o en la Biblia de Moisés. Después de Noé, tras Moisés y después de la partida de Josué, estamos con un profeta llamado Oseas. Oseas era profeta de Dios como Moisés, y Dios dijo a su profeta Oseas para manifestar un acto profético. He aquí lo que Dios le dijo en Oseas 1, verso 12. El principio de la palabra del Señor con Oseas. Y dijo el Señor a Oseas: ve, tómate una mujer prostituta y hijos de prostitución, porque la tierra se ha prostituido apartándose del Señor. Lo que hizo Oseas era Dios para manifestar actos proféticos, para mostrar la gloria del Señor. Pero los hijos de la serpiente, los hijos del diablo, los pastores evangélicos, los fariseos de ese tiempo, dijeron a Oseas: ¿dónde está escrito en los rollos de Josué que Oseas, tú debes tomar una mujer prostituta y hacer hijos con ellos? Oseas, ¿dónde está escrito en el libro de Josué lo que está haciendo? ¿Dónde está escrito en el libro de Noé? Mientras que no estaba escrito en un libro pasado, pero era Dios, revelación nueva, porque la revelación, los hijos de Dios la toman así, porque viene de un profeta vivo, y fue lo que hizo el profeta Oseas. Después de Oseas, estamos en el tiempo de Jesús de Nazaret con sus discípulos, y miren ustedes que en el tiempo de Jesús de Nazaret, Él aparece. Mientras que la gente pensaba que el Mesías iba a venir de la tribu de los levitas. Pero ¿dónde vino Jesús de Nazaret? De la tribu de Judas. Mientras que no vino de la tribu de los levitas. Miren ustedes esta desviación, porque Dios no está en las miradas de los hombres, no está en la religión. La religión es un conjunto de actos que la gente usa para acostumbrarse a Dios. La religión se acostumbra a Dios, mientras que Dios no está en la religión y no se puede acostumbrar a las costumbres y tradiciones de los hombres. Esperamos que el Mesías venga de la tribu de los levitas, mientras que Dios, siendo soberano, le levantó de la tribu de Judas. Era Dios manifestándose en el tiempo del ministerio de Jesús de Nazaret. Y así, el Mesías, que no se llamó Emmanuel, sino Jesús de Nazaret, apareció y dijo: mientras estoy en el mundo, luz del mundo soy. Los fariseos, los helenistas, los celotes, los herodianos dijeron: ¿dónde está escrito en la Biblia, en los libros de los profetas del Antiguo Testamento? Los hijos de Dios dijeron amén, pero los hijos de Belial, los hijos de Caín, de la serpiente, dijeron: ¿dónde está escrito en el libro de Moisés? ¿Dónde está escrito en la Biblia? Mientras que era Dios hablando en el tiempo de Jesús de Nazaret. Amados compañeros, ustedes miren ahí una diferencia entre dos simientes. Primero, la simiente de Dios, que acepta la revelación nueva, porque la revelación no está escrita, es algo nuevo, es una cosa nueva. Cuando decimos revelación, es algo que la humanidad no sabe. Un profeta de Dios no viene para repetir sus predecesores. Es lo que la humanidad no sabe. Jesús de Nazaret no vino para repetir a Moisés. Josué no vino para repetir a Moisés, sino vino para decir revelaciones nuevas. Y así podemos ver que el propio Jesús de Nazaret, manifestando la revelación nueva para los hijos de Dios, contra la palabra de la serpiente, que se agarra a la Biblia, que se agarra a los rollos de los profetas pasados, manifestó también en Mateo 5,
el verso 38 al 39. La palabra de Jesús de Nazaret. Habéis oído que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente por Moisés. Mas yo os digo, porque es el así dice el Señor, yo os digo que no resistáis al mal, antes a cualquiera que te diera un bofetón en tu mejilla derecha, así, o aquí, vuélvele también la otra. Eso era nuevo, porque lo que dijo Jesús de Nazaret en Mateo 5 no estaba escrito en el libro de Moisés. Pero los fariseos, los doctores de la ley, los maestros de la Torah, dijeron, Jesús de Nazaret, ¿dónde está escrito en la Biblia lo que está diciendo? Que eres el camino, la verdad y la vida. Amados compañeros, si los fariseos que eran de Dios, que son de Dios por nacimiento, no aceptaron a los profetas de Dios, no son ustedes, hombres de las naciones gentiles, que entenderán la palabra profética, que entenderán el lenguaje de Dios, que entenderán el lenguaje profético. No puede ser posible, porque los hijos del diablo que han muerto, pero el espíritu que está vivo se sigue manifestando con los nuevos fariseos del tiempo presente. Y Jesús de Nazaret, que no quería entender a la serpiente, siempre decía, soy el camino, la verdad y la vida. Y para poder profundizar su palabra, para poder confundir a los hijos del diablo que solo creen en lo que está escrito, dijo en Juan 6, verso 54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postero. Los hijos de Belial, los fariseos, los helenistas, los herodianos dijeron, ¿dónde está escrito en el libro de Moisés? ¿Dónde está escrito en la Biblia? Es triste. Mientras que Jesús era Dios encarnado. Pero es fácil hoy leer los escritos de los profetas y decir que si yo estuviera en el tiempo de Jesús de Nazaret, no hubiera actuado como los fariseos, como los helenistas. Pero la prueba, Dios enviará un profeta como Jesús de Nazaret, como Moisés. Y si no actúas como los fariseos, es la prueba que en el tiempo de Jesús de Nazaret lo hubieras aceptado. Jesucristo fue crucificado porque no repetía a sus predecesores, no repetía a Oseas, no repetía a Daniel, no repetía incluso a Juan el Bautista, sino decía cosas nuevas que salieron del trono de Dios y que bajaban sobre la tierra en su boca. Y eso escandalizaba a los hijos del diablo, a los doctores de la ley, que siempre buscaban o creeran a lo que estaba escrito. Pero Dios no está en el acto escrito, está en la revelación nueva, porque Dios está vivo. Si Dios está vivo, ¿por qué no puede hablar? Pero siempre hablará por medio de sus profetas, como lo ha hecho en el Antiguo Testamento y lo hizo en carne humana Jesús de Nazaret, y lo está haciendo desde Pablo hasta los profetas de la edad de la Odisea. Y así seguimos para decir que un verdadero profeta mensajero viene con 1, 2, 3, 4 cosas. Viene con el está escrito. Está también escrito, el así dice el Señor, y yo os digo. Pero miren ustedes, siempre los hijos de Belial, los hijos de Caín, de la serpiente, toman dos cosas. El está escrito, está también escrito. Pero los hijos de Dios van más allá, desde la fundación del mundo hasta hoy. Van más allá de el está escrito, está también escrito. Y toman también en cuenta el así dice el Señor,
y yo les digo. Y fue en virtud de yo les digo que Pablo dijo en Gálatas capítulo 5 verso 2 a 3. He aquí, yo Pablo os digo, que si os circuncidaréis, Cristo no os aprovechará nada. Pablo dijo, he aquí yo Pablo os digo, y sabemos que lo que Pablo dijo, el yo de Pablo era la palabra de Dios en boca de Pablo. No hay una diferencia entre Dios hablando directamente a Pablo y Pablo diciendo yo os digo, porque el yo os digo es el yo de Pablo, Dios en carne humana, ya que Pablo dijo, si yo vivo, no soy yo quien estoy viviendo, sino Cristo que estoy viviendo en mí. Así, cuando un verdadero profeta enviado de Jesucristo está hablando, no es él mismo quien habla, sino Cristo en él. Y así es la manifestación, es el reflejo de Cristo en su tiempo. Y los milagros que hizo Pablo no era de él, sino de Dios, Cristo en él. Los milagros que hizo Moisés no era de él, sino Cristo en él. Los milagros que hizo Juan el Bautista no era de él, sino Cristo en él. Pero los hijos del diablo, de la serpiente, siempre dijeron, oh, Jesús de Nazaret, ¿dónde está escrito que eres la luz del mundo, que eres el camino? Y nosotros tenemos que beber tu sangre y comer tu carne. Hermanos y hermanas, es fácil hoy tomar la Biblia y decir que, oh Dios, oh Señor, voy a seguir a Cristo, voy a seguir a Pablo, voy a seguir a Jesús de Nazaret. No, la prueba, Dios te enviará tu propia prueba. Y esta prueba es un profeta vivo, cuando tú estás vivo. Amados compañeros, hemos tomado el caso del propio Jesús de Nazaret, que fue rechazado, crucificado. Era una prueba muy clara de que los profetas verdaderos que vendrán después de él serán también rechazados por el mundo. Los hijos de Dios que aceptan a los profetas son pocos, pero los hijos del diablo son numerosos en las iglesias. Es por eso que hoy vemos que muchas personas están en las iglesias denominacionales, pero pocos entrarán por el camino del paraíso, y son aquellas personas que siguen a los profetas. Y así vemos que Apocalipsis 19 verso 10 dice que el Señor Jesucristo, el Señor bondadoso, es el testimonio de los profetas. Cuando un profeta está hablando, está testimoniando, está testificando del propio Dios. Así, la palabra dice que el espíritu de profecía es el testimonio de Jesús. Pablo era el espíritu de profecía, es decir, la manifestación de Dios en su tiempo. Y así, amados compañeros, vemos que después de Jesús de Nazaret, los hijos de Belial, de la serpiente, han muerto, pero el espíritu está vigente, está vivo. Y este espíritu hoy está en el cuerpo de los católicos, los protestantes, los evangélicos, que son los nuevos celotes, los católicos, que son los nuevos fariseos. Tienen el espíritu de las escrituras, se agarran a las escrituras pensando que en la Biblia hay vida eterna. Han edificado una iglesia, una religión, la religión de Jezabel, la religión de los pastores, de los textos ya pasados. Se agarran a los escritos de Moisés, se agarran a los escritos de Pablo y dicen, yo soy de Cristo, mientras que han puesto Cristo a la puerta de la iglesia. Cristo está en la puerta de la iglesia. Cristo ha sido puesto a la puerta de la iglesia, y las iglesias denominacionales y sus miembros están adentro y Cristo está afuera. Miren ustedes, en la edad de la Odisea, los falsos cristos y falsos siervos de Dios que han hecho las escuelas pastorales
y institutos teológicos han puesto a Cristo delante de la iglesia y ellos están adentro para tomar la plata de sus fieles, para enriquecerse con el nombre de Cristo. Y estando en el tiempo de Kaku Philip, que está diciendo cosas nuevas, los hijos de Belial, de Caín, están en furia, están molestando y están diciendo: Kaku Philip, ¿dónde está escrito que Kaku Philip, tú vendrás sobre la tierra para predicar el clamor de medianoche? Y Kaku Philip responde diciendo: he sido anunciado por las escrituras en Mateo 25:6, en Apocalipsis 12:14, en Isaías 19, versos 19 a 20, en Daniel 12, versos 8 a 12. Kaku Philip fue anunciado, su ministerio y no su nombre, porque cuando un profeta viene, su nombre no está escrito en las escrituras, sino las escrituras hablan de su ministerio. Y así Kaku Philip dice que el Señor Jesucristo me ha enviado para decir que si tú eres católico, protestante, evangélico, banamista, si mueres, irás al infierno. Los fariseos nuevos, los católicos, hijos de Belial dicen: ¿dónde está escrito en la Biblia? Kaku Philip dice que Dios es el que salva, pero salva siempre a través de un profeta vivo sobre la tierra. Los hijos de Belial, de Caín, dicen: Kaku Philip, eso no está escrito en la Biblia. Kaku Philip dice que una mujer no puede ser pastora, no puede ser apóstol, no puede ser evangelista, sino puede solo dar testimonio del evangelio de su tiempo en las calles. Los hijos del diablo dicen: Kaku Philip, ¿dónde está escrito en la Biblia? Kaku Philip dice que un hombre de Dios no puede hacer una escuela pastoral, un instituto teológico. Los hijos del diablo, de Caín, de la serpiente, los fariseos nuevos dicen: oh Kaku Philip, ¿dónde está escrito en nuestra Biblia? Oh fariseos nuevos, hijos del diablo, ustedes piensan que Dios está en las escrituras, mientras que en ellas no hay vida eterna. Pero las escrituras dan testimonio del propio Kaku Philip. Y hoy Kaku Philip es el camino, la verdad y la vida. Es el camino porque Kaku Philip nos lleva a la destinación que es Jesucristo, que es Dios. Hoy Jesús de Nazaret no puede ser el camino porque Dios mismo no puede ser el camino y ser al mismo tiempo la destinación. Es por eso que el camino es un profeta vivo y hoy es Kaku Philip y nos lleva a la destinación que es el paraíso, que es Jesucristo. Es Él el mediador entre los católicos, protestantes, musulmanes, los budistas y Jesucristo, porque Jesucristo no puede ser el mediador entre Él mismo y los hombres. Debe haber un hombre vivo, mediador, Kaku Philip, entre los hombres y Jesucristo, que lo ha enviado. Y ustedes se preguntan: ¿dónde está escrito todo lo que estoy diciendo? Todo lo que Kaku Philip dice. Oh, amados compañeros, no está escrito en su Biblia, pero está escrito en la palabra. Pero, ¿cuál palabra? La palabra de Dios que está allá en el cielo, según el libro de el Salmos capítulo 119, verso 89. Por siempre, oh Señor, es establecida tu palabra en los cielos. Así, las palabras de Kaku Philip no están en la Biblia, pero está en el cielo. Y en el cielo es el lugar donde se encuentra la palabra de Dios, que revela los misterios de la humanidad, el misterio de la nebulosa, el misterio de las constelaciones, el misterio de la estrella polar, el misterio de todo lo que la humanidad ha confinado en un viejo libro llamado la Biblia y el Alcorán. Dios les bendiga y que aquellos que tienen los oídos para oír, oigan, y que los malvados
sean siempre malvados, porque irán al infierno. Aplicación oficial del profeta Kaku Philip para Android y iPhone. Fotos y videos, canciones y sermones. Todo el mensaje del profeta Kaku Philip en una sola aplicación gratuita. ¿Amas a Dios? ¿Estás buscando la salvación? Cualquiera que sea su aflicción religiosa, la aplicación Profeta Kaku Philip Oficial es para usted.